Muy buenas tardes a todos. Otra vez nos podemos reunir a través de este medio. Saludamos a los hermanos. Muy buenas tardes. Un gusto poder conectarnos de esta manera y tener nuestro culto a nuestro Dios, poder adorar a Dios. Como digo siempre, dos propósitos principales que tenemos en cuenta. Primero, queremos adorar a Dios y en segundo, compartir la palabra, edificarnos mutuamente. Hoy está aquí mi esposa conmigo y ella va a compartir un texto bíblico también para iniciar esta reunión con oración. Así que ahora dejo con ustedes a Marita. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Es un gusto y estoy muy agradecida al Señor que podemos estar en familia compartiendo este hermoso momento a pesar, ¿no?, de tener que estar adentro, pero realmente estar a través de este medio unidos nos da fuerzas para seguir adelante, para estar, porque sabemos que estamos juntos en un mismo espíritu, y yo quiero que compartamos ahora un versículo en Isaías, el capítulo 40, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y es una palabra para este momento precisamente donde parece que no vemos la salida y muchos de nosotros hemos pasado tal vez por valles, por desiertos, por tantas pruebas y dificultades. Pero, ¿saben una cosa? Hoy les quiero dar aliento y que nos tomemos más que nunca de la palabra de Dios, que nos aferremos, como decía estos días mi esposo, que estemos más y más tomados cada día de las manos del Señor, porque Él es el que renueva nuestras fuerzas. Dice que caminaremos, correremos, no nos cansaremos y no nos fatigaremos. Y es así. Día tras día tenemos que estar más, como digo siempre, tenemos que hacer un altar en nuestros hogares, que todo esto nos sirva estos días donde no podemos estar juntos, tal vez abrazándonos, saludándonos, dándonos un beso, charlando, como es la costumbre de los argentinos sobre todo, pero esta vez es como que el mundo, como digo yo, se detuvo. Pero también digo que se detuvo por un instante, porque nosotros los hijos de Dios, al estar unánimes, juntos vamos a levantar un clamor para que esto pronto pase y para que Dios dé consuelo a los que están hoy con tanto dolor, a los que están atravesando luchas, pruebas, dificultades, porque hay una iglesia que clama y nosotros estamos unidos aprendiendo y atesorando de lo que Dios nos quiere hablar en estos días donde estamos apartados. Pero apartados, vamos a apartarnos realmente para estar en la presencia, para buscar el rostro del Señor, para tener un encuentro con Él. Y que el día que finalice esto, porque va a pasar, claro que sí, va a pasar, digamos: Señor, gracias, porque hoy no soy el mismo de ayer. Gracias porque cuánto he aprendido, pero esto también nos tiene que servir, querido hermano, hermana, para no callarnos y para hablar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Porque hoy cuántos no conocen al Señor, pero que a través de nosotros, a través de ustedes, podamos decir: Señor, gracias porque este momento pasa, pero voy a hablar, no solo voy a estar clamando por nuestros seres queridos y mirar solo así a nuestro alrededor pequeño, sino que voy a alzar, como dice la palabra, alzaré mis ojos a los montes y saber que de allí viene nuestro socorro, y para que otros sepan también que el socorro viene del Señor. Yo te invito ahora, donde estés, compartiendo con nosotros
este momento. Si querés, podés cerrar los ojos, podés levantar tus manos, y no estamos aquí en el templo, pero sí estamos, vos estás en tu casa, nosotros estamos aquí y estamos unánimes a través de este medio que realmente es una bendición. Señor, te damos gracias, gracias por este momento, gracias por todas las bendiciones que tú tienes, gracias porque cada prueba es una enseñanza para nuestras vidas. Hoy te pedimos que no solamente lo vamos a recibir, sino a atesorar, sino lo vamos a poner en práctica, porque sabemos que hoy el mundo te necesita. Hoy el mundo necesita de nuestras oraciones, necesita de tu clamor, de mi clamor. Por eso estamos unánimes en un mismo espíritu y sabemos, Señor, que tú estás extendiendo tu mano en este momento. Y yo también, Señor, bendigo a cada hermana, a cada hermano, a cada familia, Señor, representada hoy, para que tú renueves sus fuerzas y que sepan que caminarán, correrán y no se fatigarán, y que tú, Señor, nos darás fuerzas como las del búfalo para seguir adelante, que tú, Señor, harás que nos tomemos cada día más y más de ti para confiar, y te pedimos, Dios, que aumentes nuestra fe como nunca antes. Usa nuestras vidas. Desde aquí, querido hermano, hermana, amigos, amigas que están compartiendo este hermoso momento con nosotros, te mando un abrazo fuerte, fuerte y un beso. Que Dios te bendiga, que el Señor te use allí donde estás y que siempre, siempre podamos estar aferrados de las manos del Señor y que podamos estar a los pies de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Qué bueno, ¿no? Compartir este tiempo, poder también cantar, poder ir a la palabra, pero también adorar a nuestro Dios y proclamar la grandeza de nuestro Dios. Vamos a cantar. ¿Por qué no cantás ahí en tu casa o donde estés? Cantemos juntos en un coro de aquella época, de tiempos atrás, que nos va a hacer rememorar algo. Quizá tiene sus años, pero tiene un mensaje muy lindo y creo que debe ser nuestro deseo que la única razón de nuestra adoración sea el Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Proclamado, decíselo al Señor, que Él es la única razón de tu adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más decirle, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Gracias, Señor, porque sos la única razón de nuestra adoración. Cantemos al Señor, aprovechemos este momento en que la iglesia se reúne de manera virtual, ¿no? Pero estamos juntos en el mismo espíritu. Y donde está la iglesia ahí reunida, allí hay bendición, hay vida eterna. Hay un coro, también tiene sus años, vamos a cantar unos coros que tiene unos años, pero que tiene una letra hermosa y dice: roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Cantar una vez más. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú, sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. El Señor es nuestra roca, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Y la canción dice: mi refugio contra la tormenta. Hoy tenemos que refugiarnos en nuestro Señor, que también es la torre de nuestra protección. Él es quien nos levanta cuando caemos. Qué bendición poder cantar a nuestro Dios, poder adorar. Más que este tiempo que podamos usar para compartir la palabra de Dios, pensemos, no perdamos el foco. Queremos adorar a Dios, queremos que Él sea el primero en nuestras vidas. Y gracias a todos los hermanos que nos están saludando. Hay una cantidad de hermanos conectados, los bendecimos. Allá hay gente de lejos que nos están saludando. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Un tiempo precioso de poder estar en comunión con personas que hace mucho tiempo que no nos veíamos o no estábamos conectados, al menos de esta manera, compartiendo sobre todo lo que es la palabra del Señor. Y yo creo que todos queremos muchas cosas, pero yo quiero adorar a Dios. No sé si vos querés hacerlo, pero dice esta canción: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder, los que estamos aquí. Vamos, iglesia, decimos:
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas. Y tu palabra nos dice que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Confiamos en ti, Señor. Nos tomamos de tu mano. Yo te pido que bendigas a mis hermanos ahí donde están, Señor, a tu iglesia. Esta iglesia que está en distintos lugares, en distintas partes del mundo en este momento. Pero juntos podemos adorar tu nombre, podemos exaltarte, podemos proclamar que no hay otro como tú. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Gracias, Señor, gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cómo estás pasando estos días con la cuarentena? Para algunos parece como una pesadilla, ¿no? Dice, qué tremendo estar de esta manera, no me aguanto. Ya tengo ganas de que termine esto y volver otra vez a poder salir libremente. Como que nos cuesta, ¿no? Es una situación atípica, es una situación realmente muy, muy fuerte. Ahí nos están saludando personas de zona norte, les envío saludos, tanta gente querida, un saludo, un beso para gente muy, muy querida realmente. Yo quiero compartir hoy un pasaje, hoy el Día del Señor, día domingo, yo lo tomo muy en serio, estamos adorando a nuestro Dios, ¿no? Y creo que vos también, lo que queremos es que el Señor nos hable y que juntos podamos adorar a Dios, podemos tener este culto virtual. Yo soy, podemos decir, entre comillas, fanático de los cultos, de estar en la presencia de Dios, no simplemente una reunión de gente que se reúnen con un tema de pasar un rato, cumplir, sino que no perdamos de vista el propósito principal, que es que seamos adoradores, que podamos
darle a nuestro Dios la adoración, que podamos compartir lo que es la palabra de Dios para nuestras vidas. Y sabes, el título de este breve mensaje, breve o lo que diga el Espíritu Santo, es Cuando Dios nos pone en cuarentena. ¿No? Hubo otra cuarentena más después de tantas cuarentenas que tenemos. Bueno, cuando Dios te pone o nos pone en cuarentena. Bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que dice la palabra. El Salmo 40 dice, ustedes lo recordarán, algunos lo saben casi de memoria, lo han escuchado muchas veces, pero el Salmo 40 dice, el rey David está compartiendo su testimonio y dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Pacientemente, decía el salmista, pacientemente esperé. ¿Cómo nos cuesta en estos días tener paciencia? ¿No? Es probada nuestra paciencia, es probada nuestra confianza en el Señor, es probada nuestra fe. Y no nos gusta la cuarentena, pero el Señor me guió en el año 2018. Este mensaje que le estoy compartiendo está basado en un mensaje que compartí en el año 2018, en noviembre, que dice justamente cuando Dios nos pone en cuarentena. Miren, hace 2 años atrás estaba compartiendo con los hermanos acerca de la cuarentena en la que el Señor nos pone. El Salmo 37, el salmista dice, no te impacientes. ¿Cómo nos cuesta, no? Las cuarentenas se fueron inventando por necesidades. Tenemos aún en el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco tenemos registros de qué es lo que pasaba cuando una persona contraía lepra. La persona que contraía lepra tenía que estar separada, tenía que estar en cuarentena. Es decir, tenía que estar aparte para evitar el contagio, algo mayor para todos. Y, por ejemplo, si vamos a lo que es la definición habitual, cuarentena en medicina, el caso de medicina, es un término para describir el aislamiento de personas por consecuencias de una enfermedad durante un periodo de tiempo no específico para evitar o limitar el riesgo de que se extienda esa mencionada enfermedad. Ese era el contexto de los leprosos, por ejemplo, que eran tenidos en cuarentena un tiempo. Bueno, usted escuchó tanto, vos escuchaste tanto de cuarentena que quizás estás diciendo, pastor, ¿me vas a hablar otra vez de la cuarentena? Bueno, no, vamos a hablar de la palabra de Dios, vamos a hablar de lo que el Señor nos enseña a través de esta, entre comillas, cuarentena que Dios muchas veces permite en nuestras vidas. Yo les voy a dar como ilustración, les voy a contar un caso de una persona que supo valorar y supo valorizar, es decir, poner en valor, agregarle un plus a su vida a raíz de una situación que él atravesó de una cuarentena. En 1832, un hombre, un ingeniero francés llamado Fernando María de Lesseps, estaba navegando por el mar Mediterráneo y un compañero suyo cayó enfermo de una enfermedad contagiosa y todo el mundo fue sometido a cuarentena. Cada uno tenía que estar en su propio camarote, no se podía mover en absoluto, tenía que estar ahí en cuarentena por el riesgo de contagio, o sea, en un lugar tan pequeño como puede ser un barco, aunque hay barcos de varias cuadras de tamaño, pero es igual un espacio reducido. Lesseps, este hombre, leyó en ese tiempo, buscó cosas para leer y encontró algo. Leyó las memorias de un tal Charles Lepers. Este Charles Lepers había estudiado la posibilidad de construir un canal desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo, desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Era algo que muchos lo habían pensado, pero en realidad todos decían que era imposible, era una obra demasiado difícil, demasiado, o sea, imposible de llevar a la práctica. Pero este Lesseps
En el tiempo de cuarentena, ¿sabe qué hizo? Comenzó a estudiar las probabilidades de llevar a cabo esta gran obra. Bueno, hoy está el canal, está construido. Él, después que salió del barco de la cuarentena, 37 años después, él terminó una obra increíble que sigue beneficiando al mundo en este tiempo. Construyó ese canal ahí en el Mar Rojo, un canal impresionante, porque él supo aprovechar la cuarentena. Dios a veces nos pone en situaciones de cuarentena. ¿Saben que el apóstol Pablo, bueno, es nuestro, después del Señor Jesucristo, creo que es uno de los líderes que más valoramos, ¿no? Más influyentes. Y tenemos a Pablo y Silas con su compañero de evangelismo. Y saben que Pablo y Silas eran muy contagiosos. ¿Saben que sí? Eran tan contagiosos que lo pusieron en cuarentena. ¿De qué contagiaban ellos? Del poder de Dios, contagiaban de la palabra de Dios, contagiaban de la bendición de Dios, contagiaban de la sanidad a la gente que necesitaba. Eran altamente contagiosos. Donde iba hablaban de Cristo y del Cristo resucitado, que Cristo sigue obrando milagros, que Cristo sigue sanando, que Cristo salva a los perdidos, que transforma a los pecadores, como decía el apóstol Pablo, yo que soy el peor de los pecadores y a mí me salvó el Señor por su misericordia. Pablo y Silas eran altamente contagiosos y tuvieron que estar en una cuarentena. Es decir, los enemigos, ya sabemos, hay enemigos espirituales, utilizando a personas, los metieron ¿en dónde? En un calabozo. Y dijeron, acá, los ponemos en cuarentena, los metemos en el calabozo y se terminó este contagio. Ya no van a hablar más a nadie. ¿Qué pasó ahí en la cárcel cuando Pablo y Sila estaban, dice la Biblia, estaban en el cepo, es decir, estaban asegurados las manos, los pies en una situación súper incómoda, sucios, desprolijos, sin poder comer, alimentarse correctamente, tomar agua, o sea, están muy en condiciones muy malas realmente. Eso sí que es una cuarentena en serio, ¿no? Y ahí estaban ellos. Pero, ¿qué hacían? En medio de la noche, casi a medianoche, ¿no? Cuando se pone tan oscura, las noches son más oscuras como a medianoche, cuanto más oscuro está. Y en la medianoche es donde hay personas que se sienten mal y se sienten luchadas porque dicen, ¿qué va a pasar? ¿No? Ellos comenzaron a cantar. Ahí se empezó a escuchar un cántico en medio de la noche. Comenzaron a alabar a Dios, comenzaron a cantar cánticos, alabanzas a Dios. Y Dios se agradó tanto de que ellos en vez de quejarse, en vez de protestar, a ver, ¿qué estás haciendo en estos días de cuarentena? ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos quejando, estamos protestando o estamos aprovechando para capitalizarlo, para decir, Señor, ¿qué me querés hablar? Quiero realmente que tú me hables, quiero que me enseñes algo, quiero salir de esta cuarentena bendecido. Quizás ahora tenés más tiempo para orar, para leer la Biblia, para tener comunión, para pensar en las cosas espirituales, en el futuro, en los planes. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos capitalizando esto. Esto es una oportunidad que Dios nos da para que podamos aprovechar. Y Pablo y Silas, con ese contagio que ellos tenían, comenzaron a cantar ahí en la cárcel alabanzas al Señor en la noche y dice que de repente un terremoto como resultado de la oración, como resultado de la fe, un terremoto conmovió la cárcel, se les soltaron todas las ataduras que tenían, realmente que quedaron libres y en ese contexto ya el carcelero, que sabía que si se le escapaba un preso, lo que le esperaba era la pena de muerte. ¿Qué es lo que hizo el carcelero? Se iba a matar, se iba a matar, se iba a suicidar. Y entonces nos dice la Biblia que Pablo, mirando, lo pudo ver a trasluz, me imagino que había unas velas o antorchas o algo así, le dijo, no te hagas daño, estamos todos aquí, porque se habían abierto las puertas, se habían caído las cadenas y él pensó, se me escaparon todos los presos, ahora me van a matar. Dijo, no te hagas daño. El Señor envió su ángel, ¿no? El Dios Todopoderoso obró en esa situación y como resultado, vos sabés el resultado, la gente, el carcelero y toda su familia se convirtieron al Señor. Le preguntó a Pablo,
¿qué debo hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y así sucedió. ¿Por qué? Porque había alguien contagioso, alguien que contagiaba gozo, que contagiaba fe, que contagiaba esperanza, contagiaba la palabra de Dios. ¿Qué estamos contagiando en estos días? Cuidado, Dios nos pone a veces en cuarentena. Ellos cantaban a Dios, ellos alababan al Señor, contagiaron el poder de Dios y el poder de Dios los liberó. ¿Sabes qué decían de Pablo y de Silas y de todo su equipo misionero? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así de contagiosos eran Pablo, Silas y otros predicadores de aquel tiempo. Estos que trastornan el mundo, que afectan, que pueden ejercer una influencia tan positiva. A veces Dios nos pone en una cuarentena espiritual también a nosotros. Ojo, pensemos por un segundo si tal vez en estos días no estamos en una cuarentena espiritual. Es decir, Dios nos aísla con un propósito para hablar a nuestro corazón. A veces estamos tan distraídos, estamos en tantas actividades, corremos de un lado para otro y nos perdemos lo más precioso que es enfocarnos en Dios. Preguntarle a algunas personas y preguntarle si está orando, si está leyendo la Biblia, ¿qué te van a decir? ¿Qué es lo que va a decir siempre? No tengo, ¿qué? Tiempo. No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. El trabajo, vos sabés, la familia, tengo que salir, tengo que hacer. ¿Y Dios en qué lugar queda? Relegado tal vez en un último lugar. Entonces, Dios a veces nos pone en cuarentena. Nos hace pasar una situación donde podemos oír la voz de Dios. No nos queda otra opción. A ver, quédate quieto. Un momento, quédate tranquilo, quiero hablar a tu corazón. El Señor nos pone en esa situación. ¿Se acuerdan el texto que les compartí del Salmo 119 ayer que decía, bueno me es haber sido humillado para que aprenda, decía el salmista. ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que hacer pasar un tiempo de cuarentena? Y esa cuarentena puede tomar distintas formas, ¿eh? No es una cuarentena física. A veces nos toca estar en soledad. Y al estar solos, al estar en esa soledad, sentimos que Dios nos aisló. A veces una enfermedad. ¿Saben que hay personas que le dieron gracias a Dios porque estuvieron en cama algunos días? Tal vez algunas personas que cayeron en cama una semana o hasta 15 días cuando salieron, dice, la verdad, no me gustó para nada. Pero yo doy gracias a Dios porque en este tiempo de la cuarentena, en este tiempo de estar en la cama, pude pensar, pude meditar, pude arreglar cuentas con el Señor. ¿Están bien tus cuentas? El Señor dice, vengan y estemos a cuenta. ¿Estás a cuentas con el Señor? ¿Está todo en orden en tu vida? ¿O hace falta que el Señor te envíe una cuarentena? ¿Mm? ¿Sí? La soledad es una cuarentena a la que el Señor a veces en la que el Señor nos mete enfermedades. A veces nos permite pasar ciertas heridas emocionales, heridas en el alma, para que miremos hacia arriba y busquemos la ayuda del Señor. A veces nos permite que estemos en una situación frágil de la economía, desempleados, y ahí, cuando tenemos problemas, es donde decimos, ay, Diosito querido, ay, Dios mío, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Miremos al Señor, que de Él viene en nuestro socorro. A veces el Señor permite que pasemos ciertas situaciones de injusticia, ciertas injusticias de la vida y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y esa situación de injusticia hace que nuestra situación de cierta tranquilidad se vea conmovida y levantamos la mirada al cielo. A veces el Señor permite que pasemos persecución, pasemos situaciones de abandono. Y en estas situaciones de persecución, de abandono, de tristezas, cosas que nos suceden, es donde a veces comenzamos a levantar la mirada y buscar la presencia del Señor. ¿Qué podemos hacer en estos tiempos de cuarentena que el Señor nos permite pasar? Algunos no entienden nada de lo que está pasando y se deprimen y se hunden en la autocompasión, se hunden en la autolástima, ay, pobrecito de mí, yo estoy sufriendo más que nadie.
¿no? Otros descargan su frustración, su ira con el más cercano, porque es como la persona que está privada de libertad físicamente, que está en una cárcel. En un momento agarra la ira y se desquita con cualquiera y hay una pelea, lo que fuere. En este tiempo de cuarentena que nos toca pasar, la cuarentena física que nos toca a nosotros hoy, estar en nuestros hogares, salir lo más limitado posible o no salir directamente, esto nos puede generar tensión dentro nuestro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos valorando y valorizando esto? ¿Estamos aprovechando para aprender una lección? Bueno, algunos pierden la paciencia y cometen una locura. Ya hemos visto casos en la televisión de personas que se sacan, como decimos. Otros pierden su fe en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está conmigo? Pero hay personas que capitalizan las cuarentenas. ¿Qué estás haciendo vos? ¿Estás capitalizando o te estás quejando o entraste en una situación de queja o de desánimo? No, hay que pensar, Señor, ¿qué me querés enseñar con esta cuarentena? Con esta cuarentena del país, pero con esta cuarentena que el Señor a veces permite en nuestras vidas. Una cuarentena que viene del cielo. Dios nos permite, nos hace atravesar situaciones que permiten que podamos ser un poco más reflexivos, pensar un poco más hacia adentro. ¿Cómo está mi vida? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve si estamos eh, prósperos, si estamos bien de salud, si tenemos todo lo que necesitamos y nos perdemos la salvación? ¿De qué nos sirve? Jesús lo dijo, ¿de qué sirve si ganamos todo el oro del mundo y perdemos la vida eterna? No nos sirvió de nada, perdimos el tiempo. Entonces hoy el Señor nos habla y nos dice, no te impacientes, no te impacientes. En Hebreos 10:36 dice, es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces necesitamos más que nunca tomar la palabra de Dios para nuestras vidas. Santiago 5:7 dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tengamos paciencia. Dicen, miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Los héroes de la fe, los que nos precedieron, esas personas nos pueden dar el ejemplo de que si tenemos fe en el Señor y tenemos paciencia, podemos esperar en el Señor, vamos a obtener la bendición para nuestras vidas. El Señor permite cuarentenas. Esta es una cuarentena que ha puesto el gobierno, la que estamos todos en Argentina en esto, pero el Señor también nos pone muchas veces en cuarentena. Hay personajes de la Biblia que estuvieron en una cierta cuarentena, podemos decir. Y tenemos a Noé. Cuando vino el gran diluvio, él tuvo que estar en una barca y estuvo protegido ahí, en una especie de cuarentena. Tuvo que estar ahí casi un año junto con su familia en ese arca. Ahí tuvo que estar esperando el tiempo de Dios. Puede ser que el Señor está hablando a nuestra vida, está hablando a tu vida, nos está hablando a nosotros. Es hora de que pensemos, ¿no?, en el Señor, que reflexionemos, que levantemos la mirada y digamos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué me querés enseñar en estos días? ¿Qué es el plan tuyo para mi vida? ¿Qué es lo que me querés enseñar? ¿Qué tengo que aprender? La Biblia nos habla de que hubo personajes como Noé, como por ejemplo Moisés, otro de nuestros héroes de la Biblia. Moisés estuvo 40 días y 40 noches, en dos ocasiones, en cuarentena. Lo aisló el Señor con el propósito de que nada lo interrumpiera para que pudiera oír la voz de Dios. Y ahí llegaron las revelaciones más grandes para su vida. Tal vez necesitamos un tiempo de reposo. ¿Por qué no capitalizamos este tiempo de cuarentena? ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor y decimos, Señor, quiero aprender la lección que me querés enseñar? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar en estos días? Moisés estuvo 40 días y 40 noches, pero no fue el único. También Juan, en la isla de Patmos, ahí estuvo preso por el Señor.
por predicar la palabra, por guardar el testimonio del Señor. Lo llevaron a la isla de Patmos, diciendo, este es muy contagioso, está hablando cosas que no nos gusta que hable, está hablando de Dios, del Cristo resucitado. Lo llevaron a esa isla, en una isla, diciendo, ya está, lo contuvimos. ¿Y saben qué salió de la isla de Patmos? El Apocalipsis. Juan, con la guía del Espíritu Santo, aprovechó el tiempo que estuvo preso, aprovechó el tiempo, vinieron las revelaciones del Señor, buscó la presencia de Dios, y dice él en un texto, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Capítulo 1, capítulo 2, está hablando de Apocalipsis. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Hoy es el día del Señor. ¿Estás en el Espíritu? ¿Estamos en el Espíritu o estamos ahí en la angustia, en la depresión, estamos en la carne? Estaba en el Espíritu. Que Dios nos ayude, ¿no? Todos somos débiles. Yo comparto solamente la palabra del Señor, pero todos debemos tener la humildad necesaria de decir, Señor, ¿cómo necesito la ayuda de tu Espíritu Santo? ¿Cómo necesito tus fuerzas? No es con mi sabiduría, no es con mi capacidad. No vas a salir de esta cuarentena nacional o la cuarentena espiritual que el Señor nos pone. ¿Sabés que hay cuarentenas que el Señor nos pone que hasta que no logre el Señor en nuestras vidas lo que Él se propuso, no nos va a sacar de ahí? A veces dura meses, a veces dura años. Jesús mismo estuvo en cuarentena 40 días y 40 noches, fue al desierto, se aisló, él hizo una autocuarentena. Pero ¿cómo volvió el Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó y le dijo, ¿por qué no dice que estas piedras se conviertan en pan? Y él comenzó a decir, escrito está, escrito está. ¿O tenés para contestarle a las circunstancias, al enemigo? ¿Tenés palabra de Dios en tu vida? ¿Estás leyendo la Biblia para poder decir, escrito está? Resistir al enemigo, salir adelante. Necesitamos más que nunca la palabra de Dios. Capitalizar esta cuarentena nacional y la cuarentena espiritual que el Señor permite en nuestras vidas. Jesús estuvo en el desierto 40 días, pero cuando regresa de esos 40 días, ¿cómo regresó? Dice que regresó en el poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzaron los milagros, los tremendos milagros de sanidad, de liberación, de resucitar hasta los muertos, de multiplicar los panes y los peces. ¿Por qué? Él estuvo en su cuarentena, 40 días y 40 noches. ¿Qué te parece si, no sé si el gobierno va a añadir unos días más, parece que sí, hasta mediados de abril, no sabemos exactamente, mediados de abril, va a ampliar la cuarentena o no? A lo mejor no sabías y estás diciendo, no puede ser, tanto tiempo. Bueno, es una medida preventiva. ¿Qué podemos hacer los cristianos? Decir, Señor, tú estás en tu trono, tú sabes todas las cosas, ya sea que estés sin cuarentena o con cuarentena, tú estás conmigo. Y lo más importante, si Dios está permitiendo esta cuarentena es porque también quiere enseñar algo a todo el mundo, a ser más reflexivos, a mirar un poco más hacia arriba. ¿Cuánta gente ha dejado la frivolidad para pensar ahora en Dios? Oh, ¿cuántos de repente se volvieron tan espirituales y comienzan a escribir citas y ciertas poesías muy profundas? Porque necesitamos un poco de espacio, un poco de aislamiento de toda la frivolidad de este mundo tan vanidoso, un mundo tan vano, ¿no? El Señor nos anima a que confiemos en Él y hagamos el bien. ¿Qué pasó con el salmista, como leíamos el texto al inicio? Él decía, pacientemente esperé al Señor. ¿Te animás a esperar un poquito más de paciencia? Y si no tenés paciencia, pedile, Señor, dame paciencia. Y el Señor te va a dar paciencia, va a hacer que pasen situaciones que generen en tu vida la paciencia. Y dice el salmista, yo quiero dejarte estos versículos para finalizar. Pacientemente esperé al Señor, esperé en Jehová. Y Él se inclinó a mí. Dios no es indiferente a tu situación. Dios no es indiferente a nuestro sufrimiento. A veces pensamos, Dios me abandonó. Dios se fue de vacaciones. Dios no está. No, Dios no es indiferente a nuestro clamor. Dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Clamemos al Señor.
Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, ¿no? Jeremías 33:3, el teléfono del cielo. Clama al Señor y el Señor nos va a responder. Y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ah, cuánta gente, ¿no? Ha entrado ahora en la desesperación. Cuánta gente está tan aterrorizada. He escuchado esa palabra. Dice, esto es horrible, esto es horroroso, estoy aterrorizado. Hay gente que está con temor, con pánico en su vida. No, hagamos como el salmista, pacientemente esperemos en el Señor. ¿Te animas a esperar en el Señor? Él es nuestro socorro. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de esa ciénaga donde cuando más nos movemos, más nos hundimos, cuando más queremos hacer nuestra parte, queremos salir de esta prueba con nuestros recursos y con nuestra sabiduría, nuestra capacidad, empezamos a hundirnos más. A veces hay que quedarse tranquilo, como dice el Salmo 37, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. A veces tenemos que decir, Señor, ¿qué me querés enseñar? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Y luego, ¿cómo finaliza este pasaje? Puso mis pies sobre peña, sobre la roca. No te vas a hundir más. Si te hundiste en otro momento, después de la prueba, no te hundís más, porque el Señor te pone tu vida sobre la roca, que es Cristo. La fe te va a sostener, la fe en el Señor te va a sostener. Y dice, enderezó mis pasos. ¿Qué hacemos en la hora que el Señor permite esta cuarentena en nuestra vida? Comenzamos a analizar, ¿estoy yendo por el camino correcto? ¿Estoy yendo por la senda justa? ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer? Entonces ahí cambiamos. A veces estamos sin querer, estamos haciendo un camino alterno y muchos se perdieron. Muchos estaban en los caminos del Señor y comenzaron a enfriarse espiritualmente. El apóstol Pablo dice, cuidado, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿no? Él mismo lo dice, no sea que nos deslicemos. Y él mismo dice, no sea que yo, habiendo sido un heraldo, una bandera, un representante para usted, venga a ser eliminado. Cuidado, iglesia, no te apartes del Señor. Tómate de la mano del Señor más fuerte que nunca. El Señor nos va a sacar del lodo cenagoso, va a poner nuestros pies sobre la peña, va a enderezar nuestros pasos. Si estamos yendo por caminos medio torcidos, Él va a enderezar nuestros pasos, ¿sí? ¿Está bien? Y dice luego, y aquí viene lo mejor, ¿no? Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Qué estás cantando estos días? Ay, no doy más, quiero salir, estoy aburrido, estoy aburrida, no sé qué hacer, estoy cansada, estoy cansado, ya no aguanto más. Esos son cánticos que no son de Dios. Cantemos canciones al Señor. ¿Qué hacía Pablo? No estaba en una casa quinta, él estaba en una cárcel en la profundidad y cantaba himnos al Señor. ¿Te animás en medio de esta situación de cuarentena espiritual? Para nosotros lo podemos tomar así, alabar al Señor y decir, Señor, eres bendito, te alabo en mi casa, tomo tiempo para adorarte, aprovechar, que Dios nos ayude, que podamos capitalizar este tiempo. Puso en mi boca cántico nuevo. ¿Qué cántico tenés en tus labios en estos días? ¿Cántico de derrota? ¿Cántico de fracaso? ¿Cánticos fúnebres, tristes? ¿O tenés un cántico de fe que Dios nos va a ayudar? Dice, ¿cuál es el cántico que Dios quiere poner en nuestros labios? Alabanza a nuestro Dios. Te alabo, Señor. Te bendigo, Señor. Verán esto mucha gente va a ver tu actitud, va a ver cómo te estás conduciendo en medio de la cuarentena, que no entras en depre, no te venís para abajo, que confías en el Señor. Verán esto muchos, ¿y qué sucederá? Temerán y confiarán en el Señor. Qué bendición. Podemos ser un ejemplo. Jesús pasó por la cuarentena. Noé pasó por la cuarentena. Pablo y Silas pasó por la cuarentena. ¿Cuántos hombres de Dios? Uno de los personajes más, no sé, que a mí más me toca, de José. Ahí estuvo un gran hombre de Dios, pasó por una cuarentena. Dios nos va a sacar buenos de esta. La cuarentena. Finalizo. El título de este mensaje fue Cuando Dios nos pone en cuarentena. El gobierno nos puso en una cuarentena, pero también el Señor está usando esta cuarentena como una cuarentena espiritual para sacarnos mejor. Cuando termine esta cuarentena,
vamos a salir bendecidos, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir con gozo, vamos a llegar a la iglesia y no vamos a estar mirando el reloj a ver cuándo termina el culto, sino que vamos a decir, Señor, quiero tener más tiempo para adorar. Cantemos más, alabemos al Señor. El Señor nos está privando de algunas cosas para que después las disfrutemos más, para que estemos con gozo, esperando a nuestros hermanos, amándonos unos a otros. Valorémonos los unos a los otros. Hermanos queridos, gente de Dios, tengo que llegar al punto de finalizar este mensaje, pero no quiero compartir más tiempo porque quisiera que reflexiones. Cuando Dios nos pone en cuarentena, primero, ¿no? Y segundo, las enseñanzas que el Señor nos da, las enseñanzas que el Señor deja en nuestra vida, el crecimiento espiritual que el Señor nos da, cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios. Tal vez el Señor te puso en cuarentena estos días para que aprendas a decir, Señor, oye, tu siervo oye, habla, Señor, tu siervo oye. Hoy queremos decirle al Señor de esta manera, ¿por qué no me acompañas en una oración y no estés pensando tanto en lo material? Pensá en lo espiritual, en lo que el Señor te quiere enseñar, en lo que el Señor quiere dejar en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias porque nos enseñás con tanto amor. Gracias, Señor, por este mensaje para nuestras vidas. Aún te damos gracias, aunque no nos gusta por esta cuarentena, porque nos lleva a reflexionar, a mirar hacia arriba, a mirarte a ti. Bendigo a mis hermanos ahí en sus hogares, donde están conectados, los bendigo, en el nombre de Jesús. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa gracia, esa luz necesaria para que podamos entender este mensaje. Que tú muchas veces nos pones en cuarentena para nos aíslas de ciertas personas, de ciertas situaciones, para que miremos hacia arriba, para que te busquemos a ti. Este es el tiempo que queremos capitalizar para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, para llenarnos de ti. Yo bendigo ahora, Señor, a mis hermanos, los bendigo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, los bendigo de la cabeza a la planta de los pies. Ahí, vos que estás en tu lugar, donde estás conectado, si tenés algún problema de salud, económico, lo que sea, emocional, poné tu mano sobre tu corazón ahora, en el nombre de Jesús, y decir, Padre, recibo tus fuerzas. Recibo tu bendición, recibo ahora todo lo que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesús me declaro libre de toda opresión, de toda enfermedad, de todo lo que no es tuyo. Recibo tu bendición y te doy gracias porque estás tratando con mi vida. Te doy toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra para ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gente de Dios, tenemos que ir finalizando. Te comento, hay un cambio en el régimen de las emisiones. Vamos a tener el día miércoles, el día viernes y otra vez el día domingo, ¿sí? Entonces, miércoles, viernes y domingo, siempre a las 19 horas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí saludos de mi esposa también. Muchas bendiciones. Chau, chau, bendiciones.